Hola, buenas tardes. Planeamiento urbanístico general, las normas urbanísticas municipales, ordenación general y ordenación detallada, según el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. El artículo 117 señala el objeto de las normas urbanísticas municipales. Su objeto es establecer la ordenación general del término municipal, además establecer la ordenación detallada en suelo urbano consolidado y establecer la ordenación detallada en los sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable en los que se considere oportuno habilitar su ejecución directa sin necesidad de planeamiento de desarrollo. Ordenación general. El artículo 118 señala los objetivos y propuestas de la ordenación general. Deben formularse a partir del análisis y diagnóstico, si bien de forma proporcionada a la complejidad de las circunstancias urbanísticas. Clasificación del suelo. Las normas urbanísticas municipales deben clasificar la totalidad del suelo municipal en todas o algunas de las clases y categorías de suelo. Suelo urbano, suelo urbanizable o suelo rústico. Suelo urbano, que puede ser urbano consolidado o urbano no consolidado. Suelo urbanizable, suelo rústico, que puede ser rústico común, rústico de entorno urbano, rústico de asentamiento tradicional, de asentamiento irregular, de actividades extractivas, de protección agropecuaria, de infraestructuras, de protección cultural, de protección natural o de protección especial. Dotaciones urbanísticas. Las normas urbanísticas municipales deben señalar dotaciones urbanísticas con los siguientes criterios. Estas dotaciones urbanísticas serían vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos, equipamientos públicos o espacios protegidos. Y los criterios serían: las normas urbanísticas pueden prever dotaciones urbanísticas sin que ello afecte a la clasificación del suelo. Las vías públicas deben ser de uso y dominio público en todo caso y favorecer el transporte público y garantizar la accesibilidad de la población. Los servicios urbanos deben facilitar su ampliación futura y asegurar su eficiencia, protección del medio ambiente y accesibilidad. Los espacios libres públicos deben ser de uso y dominio público, accesibles y favorecer transición entre medio natural y urbano. Los equipamientos públicos han de diseñarse con el objeto de favorecer la eficiencia, accesibilidad y exigencias de la normativa sectorial. Las dotaciones urbanas no ejecutadas se pueden establecer en una ubicación concreta u orientativa con criterios para su ulterior ubicación concreta. Catalogación. Las normas urbanísticas municipales han de catalogar todos los elementos municipales a proteger, bienes de interés cultural, patrimonio histórico, arqueológico, etnológico, espacios urbanos relevantes, tipos arquitectónicos singulares, paisajes de valor cultural o histórico, asentamientos tradicionales. Las normas urbanísticas municipales deben indicar primero, el grado de protección, que puede ser integral, estructural o ambiental. Segundo, criterios y normas para su protección, que ya tendría carácter de ordenación detallada. Las normas urbanísticas municipales pueden autorizar un posterior plan especial de protección que complete elementos catalogados, su grado de protección y normas de protección. Ordenación general en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable. Las normas urbanísticas municipales deben dividir el suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable en ámbitos para su ordenación detallada, denominados sectores. Se debe fijar la delimitación, la ordenación general, para cada sector. La ordenación general de los sectores debe señalar el uso predominante, compatible y prohibido, el plazo para establecer la ordenación detallada, que en todo caso ha de ser menor o igual a 8 años, la edificabilidad máxima en usos privados, que siempre tiene que ser menor o igual a 5.000 metros cuadrados por hectárea, la densidad máxima y mínima de uso residencial, que suele estar debe estar entre 10 y 30 viviendas por hectárea, el índice de integración social o viviendas de protección oficial, siendo el mínimo 30% o el máximo 80%. En el suelo urbano no consolidado se puede reducir o excusarse de manera justificada este índice de integración
social en suelo urbanizable puede reducirse hasta un 10% como mínimo, compensando en otros sectores hasta que se cumpla el 30% para el conjunto del suelo urbanizable. La ordenación general en suelo rústico. Las normas urbanísticas municipales deben establecer parámetros y condiciones de usos permitidos y autorizables en suelo rústico. Otras determinaciones de ordenación general potestativas. Las normas urbanísticas municipales pueden señalar determinaciones vinculantes para ulterior planeamiento de desarrollo, como en cualquier clase de suelo, delimitación de ámbitos para ulterior ordenación detallada, imposición concreta de ordenación, edificación y uso, criterios sobre ubicación, uso de dotaciones urbanas previstas, delimitación de reservas para incorporar los patrimonios públicos de suelo. En suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable pueden incluir las dotaciones concretas en todos o algunos de los sectores. En suelo rústico pueden establecer normas para la protección, conservación, recuperación de espacios naturales, fauna, flora y medio ambiente, condiciones para la dotación de servicios de usos permitidos y autorizables y delimitación de áreas para regularización de asentamientos irregulares. En sitios históricos, arqueológicos, bienes de interés cultural y similares, las normas urbanísticas municipales pueden establecer el régimen de protección exigible de acuerdo con la legislación sobre patrimonio cultural. Artículo 127. Ordenación detallada de las normas urbanísticas municipales en suelo urbano consolidado. La calificación urbanística que comprende se establece de forma que no supere los niveles característicos de la población. Entonces, la ordenación detallada ha de establecer la calificación urbanística que comprende el uso pormenorizado o admisibles o prohibidos, la intensidad de uso de forma numérica en metros cuadrados edificables según metro cuadrado de terreno, en volumen, estableciendo el sólido capaz, altura máxima, mínima, fondo edificable, distancias a linderos. Si aplicando ambos índices la edificabilidad es diferente, se toma la menor. La calificación urbanística comprende el uso pormenorizado, la intensidad de uso, la asignación de tipología edificatoria, la regulación de cada uso pormenorizado, intensidad de uso, tipología edificatoria en caso de necesario con ordenanzas específicas. También las normas urbanísticas municipales pueden definir total o parcialmente los elementos de la calificación urbanística en sus propias ordenanzas o asumir lo dispuesto en otras normas urbanísticas e instrucciones técnicas aplicables. Cuando proceden las normas urbanísticas municipales también pueden establecer delimitación de unidades de normalización o ámbitos de gestión urbanística, establecer construcciones fuera de ordenación y plazos para cumplir los deberes urbanísticos exigibles. Artículo 128. Ordenación detallada en sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable. Las normas urbanísticas pueden establecer ordenación detallada en sectores donde se estime la ejecución directa sin necesidad de planeamiento de desarrollo o aprobarse un ulterior instrumento de planeamiento de desarrollo. La ordenación detallada comprende al menos a. Calificación urbanística, uso pormenorizado admisible, intensidad de uso, tipología edificatoria, con ordenanzas específicas o con lo dispuesto en otras normas urbanísticas de aplicación. B. Reservas de suelo para servicios urbanos, para vías públicas, previendo al menos una plaza de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados edificables. Reservas de suelo para espacios libres públicos, que serían en suelo urbano no consolidado 10 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados edificables y en suelo urbanizable 15 metros cuadrados por cada 10 metros cuadrados edificables, siempre mayor o igual que el 5% de la superficie del sector. Equipamientos públicos, que serían en suelo urbano no consolidado 10 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados edificables y en suelo urbanizable 15 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados edificables. F. Determinación del aprovechamiento medio. El aprovechamiento medio es el sumatorio
de las áreas lucrativas, incluyendo las dotaciones privadas, por su superficie, el aprovechamiento de las áreas lucrativas, incluyendo las dotaciones privadas por su superficie, por un coeficiente de ponderación. El coeficiente de ponderación sería 1 para el uso más representativo, es un coeficiente económico y el resto de los usos se ponderarían respecto a este uso más representativo. Todo esto dividido por la superficie total del sector menos la superficie de dotaciones públicas. Y G, división de los sectores en 2 o más unidades de actuación para su mejor gestión. También H se pueden incluir usos fuera de ordenación y señalamiento de plazos. Planeamiento previo. Para los ámbitos en que hayan sido aprobados un instrumento de planeamiento previo, las normas urbanísticas municipales deben establecer las determinaciones de ordenación general, optando por mantener en vigor como planeamiento asumido, derogar y establecer nuevas determinaciones de ordenación general o combinar ambos manteniendo en vigor parcialmente. El aprovechamiento total es el sumatorio de la superficie edificable de cada uso, que es el aprovechamiento de cada uso lucrativo, por el coeficiente de cada uso, el coeficiente de ponderación, que sería 1 para el uso predominante. Este sería el aprovechamiento total dividido por la superficie total menos la superficie de dotaciones públicas, locales o de sistemas generales. El coeficiente de ponderación expresa la relación de rentabilidad entre cada uso compatible y el uso predominante, que sería el del coeficiente 1.